¿Qué tal, amigos de Político Latam? Estamos en una emisión más de La Entrevista. Hoy contamos con la presencia de Paloma Valencia, candidata a las elecciones presidenciales de Colombia de este 2026. Por favor, acompáñenos a esta gran entrevista. Candidata Paloma Valencia, qué gusto estar aquí contigo, compartir micrófonos para la plataforma de Político Latam. Nos encontramos en la emisión de la entrevista. Quisiéramos aprovechar estos minutos en tu apretada agenda, sabemos que estás en campaña, preguntarte brevemente, Colombia está atravesando por una situación particular, tú te encuentras en unas elecciones donde el gobierno enfrenta un gran desgaste, pero sobre todo donde hay una alta fragmentación del electorado. ¿Qué votantes buscas conquistar para ampliar la base natural de tu movimiento? ¿Y qué estarías dispuesta a ofrecer para construir una amplia coalición mayoritaria? Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cariñoso a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Pues bueno, yo creo que ahora lo que necesitamos sobre todo es contarle a los colombianos que un gobierno que tiene ínfulas autoritarias, un aspirante a tirano, como hemos llamado aquí a nuestro presidente, le ha hecho mucho daño al país, porque el populismo suena muy bien, pero después vienen las cuentas que obligan a pagarlo. Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como colombianos es entender que esas medidas que a veces suenan muy atractivas, que suenan muy lindas, que parecieran mostrarle a la gente un gran compromiso social, terminan siendo todo lo contrario, terminan siendo maneras de empobrecer a las sociedades. Y yo creo que aquí hay que darnos cuenta que los gobiernos que pisotean la prensa libre, que presionan la institucionalidad, que irrespetan los poderes públicos, que pelean contra las cortes, pues son gobiernos que empiezan a lesionar la democracia. Y las instituciones son frágiles. Si uno sigue por el camino de lesionarlas, termina por destruirlas. De manera que aquí la coalición tiene que ser muy amplia en torno a todos aquellos que creemos que la democracia, a pesar de todos sus defectos, es el sistema que nos permite tener un Estado de Derecho con límites, un gobernante que no lo puede decidir todo, porque hay otros poderes públicos que son capaces de decirle que no, que tenemos que procurar, y esto es bien importante, que esa interacción entre los poderes sea la que dé el equilibrio del Estado, y que ese equilibrio del Estado lo que garantiza es precisamente que siempre sea el ciudadano al final el que elige quién lo gobierna. Creo que la democracia que ha ido perdiendo valor entre nosotros, tenemos que volver a valorarla, volver a visitarla como una de las formas de gobierno. Eh, Tal vez decía Churchill una frase que es tremenda, muy mala, pero la mejor entre todos. Y yo creo que aquí tenemos que, por eso, buscar una gran coalición democrática que le permita a Colombia permanecer en democracia y no lesionar sus instituciones. Gracias, candidata. Colombia atraviesa en este momento grandes desafíos, por ejemplo, en materia de seguridad, pérdida de control territorial. ¿Cuáles serían, digamos, las primeras acciones que tomarías en los primeros 100 días de tu futuro gobierno en el caso de que el voto te favorezca y llegues a la Casa de Nariño? Nosotros tenemos que retomar la senda de la autoridad, porque la autoridad es la única manera de poder vivir en paz. El Estado tiene que hacer cumplir la ley, hacer respetar a la fuerza pública, y yo creo que ese es uno de los temas que en Colombia viene fallando. Nosotros hemos desarrollado lo que hemos llamado las 4 R's de la seguridad, que son una fórmula de entender la manera como los problemas se originan en Colombia. La primera, hay que reducirle los ingresos a los grupos ilegales. Hoy Colombia está produciendo el 72% de la cocaína del mundo, lo que le ha dado unos recursos infinitos a todas las estructuras criminales de este país, y están fortalecidas. Compran armas, compran explosivos, reclutan personas. Hoy tenemos, Colombia nos la va a entregar Gustavo Petro con unos 30.000
hombres en armas, que es un problema muy significativo y nos devuelve a unos episodios de la historia nacional que nosotros ya habíamos vivido. Por eso tenemos que empezar por reducirle los ingresos y esto es una política antidrogas seria que implique no solamente la fumigación aérea, la erradicación forzosa, la sustitución de cultivos forzosa, sino también temas que son centrales, el control de precursores químicos, la destrucción de laboratorios. Aquí tenemos que ser serios en la política antidrogas y hacer extinción de dominio para quitarle la plata a los narcos y a todas las estructuras que trabajan con ellos. Creo que nosotros no podemos dejar de pensar que para poder tener una Colombia en paz hay que debilitar el narcotráfico y quienes están en la minería criminal hoy en día. Lo segundo, hay que robustecer la fuerza pública. Necesitamos recuperar la inteligencia, recuperar los informantes, recuperar y hacer con los Estados Unidos un nuevo Plan Colombia 1.2.0 que nos permita tener superioridad tecnológica. Hoy un dron le persigue a usted a un bandido que acaba de hacer un atraco, porque lo reconoce con la cara. Hoy un dron le permite a usted saber dónde está un grupo ilegal, así esté adentrado en una selva. Hoy un mortero de alta precisión, los bombardeos con drones y de precisión le permiten a un Estado tener una superioridad que difícilmente puede ser comparable con el ejercicio anterior de la seguridad. La tercera era reenamorar las comunidades. Uno tiene que tener una fuerza pública que trabaje muy de cerca con las comunidades, que mantengan unión, confianza, que las fuerzas públicas cumplan con los derechos humanos, pero no solamente cumplan, no tengan corrupción, sino que puedan ser aliados de la ciudadanía. Y en eso vamos a trabajar de manera muy contundente. Cuando usted tiene la fuerza pública y la ciudadanía unidos, tiene un puño de acero que derrota la criminalidad. Y finalmente, restablecer el principio de legalidad. En Colombia, con los discursos del delito político y de las guerrillas, aquí hay que hacer un análisis muy largo para saber si usted puede meter o no un secuestrador o un asesino a la cárcel, porque de pronto si es secuestrador y asesino prefieren darle es una curul en el Congreso. En nuestro gobierno, los criminales como los corruptos van a la cárcel, porque en la cárcel un delincuente da buen ejemplo. Gracias, candidata. Por último, quisiéramos preguntarte, en este tan complejo entorno regional, donde Colombia encuentra una relación estratégica con Estados Unidos sujeta a revisión y hay un declive evidente de las dictaduras, ¿cuál sería para ti las claves para ejercer un nuevo liderazgo regional una vez que llegues a la presidencia de Colombia? Yo creo que el liderazgo regional que necesitamos en Latinoamérica es uno que nos ayude a extirpar el mal del narcotráfico que nos está matando como naciones. Nosotros no podemos seguir viviendo en unos países donde el narcotráfico manda, donde nos quita la libertad, donde nos quita las posibilidades de ser felices. El narcotráfico no ha enriquecido a nadie en Latinoamérica, todo lo contrario, nos ha empobrecido. El narcotráfico nos ha robado oportunidades, nos ha robado capacidades, nos ha robado el destino del desarrollo y enriquecimiento de nuestras naciones. Yo creo que nosotros necesitamos trabajar todos unidos en tener una Latinoamérica que sea segura, una Latinoamérica sin miedo, sin barreras invisibles, sin fronteras invisibles, sin barrios atormentados por los violentos, sin nuestros jóvenes siendo reclutados por las pandillas, una Latinoamérica que se proponga vivir con autoridad, pero al mismo tiempo en libertad. Y la libertad empieza cuando logramos construir ingresos dignos para cada uno de los ciudadanos, porque uno necesita ingresos para poder ser libre. Uno no es libre si sus hijos tienen hambre. Uno no es libre si no encuentra cómo poder vivir adecuadamente. De manera que yo creo que la apuesta de Latinoamérica tiene que ser la de enriquecernos. Una Latinoamérica unida es capaz de muchas cosas, porque si integramos nuestros mercados, si buscamos mayores alianzas como latinoamericanos para negociar los tratados de libre comercio en bloque para no perjudicar un país latinoamericano a otro, sino todo lo contrario, hacer sinergias de desarrollo entre pueblos que somos hermanos. Podemos pensar en una Latinoamérica que se desarrolle, que salga adelante
porque nos está corriendo el reloj. Latinoamérica ya tuvo su boom demográfico y no nos hemos enriquecido como debiéramos. Creo que el gran reto que tenemos los latinoamericanos para los siguientes 30 años es lograr una Latinoamérica sin pobreza, una Latinoamérica con inclusión y una Latinoamérica que cada latinoamericano tenga ingresos dignos. Paloma Valencia, candidata a las elecciones presidenciales en Colombia, muchísimas gracias por estos minutos para Político Latam.